Afortunadamente algunos compañeros como Daniel Bisoño pues no puede estar con nosotros, entonces... En última hora se ha confirmado la lamentable muerte del productor de televisión Guillermo Memo del Bosque. En 2025 nos tocó despedir a figuras entrañables cuyo talento marcó generaciones. Este es un recorrido íntimo y respetuoso por sus historias, esas que siguen vivas más allá de su partida. La inolvidable tongolele, Yolanda John Montes Farrington, una artista que rompió todos los moldes mucho antes de que existiera la palabra transgresora. Nacida en Washington en 1932, hija de padre mexicano y madre estadounidense, llegó a México siendo apenas una adolescente, y a los 15 años ya encabezaba espectáculos que escandalizaban y fascinaban por igual. Su copete blanco, sus ojos felinos y ese braceo poderoso la convirtieron en un ícono del cabaret y del cine rumbero de la época de oro. Desde 2010 comenzó a mostrar señales de demencia senil y, con el tiempo, la enfermedad avanzó hasta obligarla a retirarse completamente en 2015. Falleció en Puebla el 16 de febrero, mientras dormía, a los 93 años. Su familia la despidió en una ceremonia privada antes de la cremación. Entonces para mí bailar era divertido. Y porque yo no hacía rutina, yo tenía marcas nada más. Luego tenemos a Emilio Echevarría, un actor mexicano cuya trayectoria demuestra que la vocación puede encontrarte incluso cuando no la buscas. Nacido en 1944 en la Ciudad de México, contador de profesión, trabajaba en Televisa cuando recibió la invitación que transformaría su vida. Desde entonces se volvió una figura clave del cine nacional. Su interpretación del Chivo en Amores Perros lo catapultó al reconocimiento internacional, reforzado más tarde con producciones como Y tu mamá también y Babel. La comunidad cinematográfica mexicana lo despidió con profundo respeto. Se fue el 4 de enero, a los 80 años. Su familia mantuvo en reserva los detalles del funeral y no se hizo pública la causa de su muerte. Finalmente, nos encontramos con Leo Dan, un nombre que evoca inmediatamente nostalgia, romanticismo y una época dorada de la música en español. Nacido en 1942 en Santiago del Estero, Argentina, fue uno de los pilares de la nueva ola rioplatense junto a Palito Ortega y Leonardo Fabio. Su carrera floreció especialmente en México, donde sus baladas, como Te extraño, Mi amor, Te he prometido, Mary es mi amor, se volvieron himnos atemporales. También incursionó en cine y televisión, grabando más de 20 álbumes que consolidaron su legado. Falleció el 1 de enero de 2025, a los 82 años. La familia mantuvo discreción sobre la causa, aunque varios medios reportaron que ocurrió en Miami. Su funeral, realizado el 11 de enero en su provincia natal, estuvo acompañado de homenajes y programas especiales. Las horas más lindas las paso contigo. Me falta todo en la vida si no estás. Mari, por favor, dame tu mano y continuemos. Daniel Mauricio Bisoño Roldán, un rostro inconfundible de la televisión mexicana cuya presencia marcó varias generaciones de espectadores. Nacido en Ciudad de México en 1973, se convirtió en una de las voces más reconocidas y polémicas del periodismo de espectáculos gracias a su estilo afilado en Ventaneando, espacio al que llegó en los años 90 y donde construyó un personaje directo, crítico y muchas veces temido. Su trabajo se extendió también al teatro y la radio, mostrando una versatilidad que pocos conocían más allá de la pantalla. Su salud comenzó a deteriorarse tras una hemorragia digestiva relacionada con varices esofágicas. Después de múltiples hospitalizaciones, recibió un trasplante de hígado en septiembre. Complicaciones posteriores, incluyendo una infección bacteriana, lo mantuvieron en terapia intensiva hasta su muerte el 20 de febrero a los 51 años. TV Azteca confirmó la noticia, provocando un amplio luto en la comunidad artística. Su cuerpo fue cremado un día después y su homenaje póstumo se realizó en el Centro Cultural Teatro IS, cumpliendo su deseo de despedirse desde un escenario. Su legado continúa a través de su única hija, Micaela. Recuperadito, ya ahí vamos. Muy bien, la verdad me siento cada día mejor. La gente ya no sabe, jamás he ido a esa clínica y la respeto muchísimo. Pero no, mi problema es clarísimo. Un derrame interior, si es en el estómago, digiere la sangre. Por eso es que sale de ese color, negra. Yo sabía que había algo. Luego tenemos a Paquita la del barrio, Francisca Viveros Barradas, un nombre que vibra en la memoria colectiva con fuerza propia.
Nacida en 1947 en Alto Lucero, Veracruz, creció en un entorno humilde antes de emigrar a la Ciudad de México, donde comenzó cantando en fondas y pequeños salones que pronto se llenaban para escuchar esa voz áspera, frontal y llena de verdad. Sus letras, cargadas de dignidad femenina, sarcasmo y rebeldía contra el machismo, la convirtieron en una figura emblemática de la música popular mexicana en los años 80 y 90. Temas de despecho, rancheras ardientes y boleros valientes delinearon una carrera inmensa con decenas de álbumes que la consolidaron como un símbolo cultural. Falleció el 17 de febrero, a los 77 años, víctima de un infarto fulminante mientras dormía en su hogar en Jalapa. Durante años luchó contra distintos problemas de salud, entre ellos la asiática y la diabetes. Su velorio se realizó de manera privada en su ciudad natal y tras la cremación, sus cenizas fueron trasladadas a la Ciudad de México, donde cientos de admiradores se reunieron en la colonia Guerrero para despedirla entre mariachis, tequila y canciones, tal como ella hubiera querido. Aunque su familia buscó un homenaje en Bellas Artes, la Secretaría de Cultura no autorizó la solicitud. Deja de llorar, suspirando. Te estoy hablando. Guillermo del Bosque, una de las mentes más influyentes detrás de la televisión juvenil y el humor irreverente de los años 90. Nacido en Matamoros en 1961, construyó una carrera sólida dentro de Televisa y fue el creador de Telehit, plataforma desde la cual impulsó programas que marcaron una época, como El Calabozo, No Manches, La Jaula y comedias que se volvieron parte del imaginario popular, entre ellas Nosotros los Guapos. Su sello siempre fue apostar por nuevos talentos y formatos atrevidos que conectaran con audiencias jóvenes. En 2017 enfrentó un linfoma de Hodgkin, pasó por quimioterapias y un trasplante de médula, aunque en 2020 celebró estar libre de la enfermedad, sufrió una recaída que lo llevó a fallecer el 7 de abril, a los 64 años. Es el que haga la negociación de sus... Entonces, yo me acuerdo en mi casa donde vivía por Villa Verdún, parecía el informe penal. Sin duda alguna también Memo fue un parteaguas en la dirección de cámaras de eventos masivos. Luego tenemos a Flor Procuna Chamorro, figura imprescindible de la telenovela clásica mexicana. Nacida en 1952 en la Ciudad de México, hija del torero Luis Procuna y de la nicaragüense Consuelo Chamorro Benard, creció entre escenarios y camerinos antes de debutar en la actuación. Su nombre quedó grabado para siempre gracias a su imponente interpretación de Irma Ramos en Los ricos también lloran, papel que la consolidó como una de las villanas más memorables de finales de los 70 y los 80. Murió el 1 de marzo, a los 72 años, en Guadalajara. La noticia se difundió rápidamente entre la prensa y el mundo del espectáculo, resaltando su legado como una antagonista inolvidable. A continuación se encuentra Arsenio Campos, un actor versátil cuyo recorrido abarcó melodramas, novelas, cine y teatro. Nació en 1946, en Tijuana, Baja California, y desde joven sintió el llamado de las artes escénicas. Tras abandonar estudios de periodismo, ingresó al medio artístico como secretario de Raúl Velasco, lo que le abrió las puertas a una larga carrera interpretando héroes, villanos y personajes de carácter en más de 30 producciones. Desde 1996 estableció su hogar en Saltillo, donde también se dedicó a la enseñanza y a la fisioterapia. Falleció el 1 de abril, a los 79 años, dejando una trayectoria amplia y respetada. Luego tenemos a Alma Rosa Aguirre Juárez, una de las presencias más constantes del cine de oro mexicano y hermana mayor de Elsa Aguirre. Nacida en Ciudad Juárez en 1929, se dio a conocer a mediados de los años 40 tras participar, junto a sus hermanas, en un concurso de belleza que cambió el rumbo de su vida. Su carrera se extendió de 1946 a 1973 y la convirtió en un rostro recurrente de la comedia y el melodrama en la gran pantalla. Entre sus títulos más recordados están Una gallega en México, La familia Pérez, El 7 machos, Nosotras las taquígrafas y Yo quiero ser hombre. En 2018 decidió mudarse a la casa del actor, donde vivió hasta su fallecimiento el 27 de enero, a los 95 años, por causas naturales. Fue velada en la funeraria García López de la Ciudad de México, aunque su hermana Elsa no pudo asistir por motivos de salud. Sus restos fueron cremados y entregados a ella para el resguardo familiar.
A continuación aparece Rita Flores de Guayas, una creadora cuyo trabajo trascendió el mundo de las artes tradicionales para convertirse en un puente cultural entre México y Estados Unidos. Nacida en 1937 en Nuevo León, pasó su infancia viajando con su padre por comunidades rurales del país, donde aprendió directamente de las expresiones indígenas que luego influirían su obra. Tras casarse en 1980 con John Guayas, se estableció en Colorado, convirtiéndose en una embajadora del arte popular mexicano. Su labor abarcó el bordado mágico, el papel picado, la danza folclórica y la creación de narrativas tridimensionales en relieve hechas con fieltro, tela o papel. Durante más de 15 años dirigió el Teatro Latina de Colorado, además de desempeñarse como directora artística del Centro Cultural de México, siempre comprometida con preservar y difundir la identidad mexicana. Falleció el 27 de abril, en Denver, a los 88 años, dejando un legado invaluable para la comunidad artística y cultural de su región adoptiva. Luego tenemos a Norma Ellen García Mora Star, una figura del cine clásico mexicano cuya presencia marcó varias décadas. Nació en la Ciudad de México en 1943, hija de padre árabe y madre irlandesa, mezcla que le dio un aspecto singular para la época. Su entrada al mundo artístico ocurrió tras ganar un concurso de belleza en 1959, pese a que su familia se oponía inicialmente a que siguiera una carrera en la actuación. Fue una artista versátil, además de aparecer en cine, grabó discos, bailó y compartió pantalla con figuras clave del cine de la época dorada. Interpretó tanto heroínas como villanas, siempre con un estilo distintivo. Desde 2002 vivía en la casa del actor en la capital, donde falleció el 11 de febrero de 2025 a los 81 años. Lupita Torrentera, una de las bailarinas y actrices más asociadas a los años de mayor esplendor del cine mexicano. Nació en 1931 en la Ciudad de México y desde muy joven destacó como la muñequita que baila, abriéndose camino en revistas musicales y producciones cinematográficas. Su nombre quedó íntimamente ligado a Pedro Infante, con quien tuvo 3 hijos y compartió una historia sentimental que marcó su vida y su proyección pública. Tras separarse, contrajo matrimonio con el locutor y actor León Michel, con quien tuvo otros 3 hijos. Falleció el 24 de abril, a los 93 años, por causas naturales. Su despedida fue íntima, velada en una funeraria del sur de la ciudad y cremada el día 26, acompañada de familiares y amigos cercanos. Patricio Flores Sandoval, una figura clave en la historia del sindicalismo ligado a la radio y la televisión en México. Nacido en Guadalajara en 1951, comenzó su vida profesional como maestro normalista y operador de audio en medios locales, experiencia que lo llevó a involucrarse de lleno en la defensa de los trabajadores del sector. Con el paso de los años fue ascendiendo dentro del Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio hasta convertirse en secretario general del Comité Ejecutivo, cargo que ocupó durante décadas. Su influencia trascendió el ámbito gremial, también militó en el PRI y llegó a desempeñarse como diputado federal. Falleció en la Ciudad de México el 18 de junio, a los 73 años, cerrando una trayectoria marcada por el poder organizativo y la política laboral. Luego tenemos a Amalia Macías, una voz recia y profundamente emotiva de la canción ranchera. Nacida en Irapuato, Guanajuato, en 1934, descubrió su vocación artística desde muy joven tras ganar un concurso amateur en el cine Rialto de su ciudad. Ese triunfo la impulsó a mudarse a la capital, donde comenzó a grabar sus primeros sencillos y a construir una carrera sólida en radio, teatro, cine y televisión. Durante las décadas de 1970 y 1980 llevó la música mexicana a escenarios europeos, presentándose como una auténtica embajadora del repertorio tradicional. A lo largo de su carrera grabó alrededor de una decena de discos y más de 20 sencillos, consolidando un estilo firme que siempre reivindicó su identidad irapuatense. Falleció el 24 de julio, a los 91 años, y fue despedida en su ciudad natal con una ceremonia cargada de emoción y arraigo. Aurora Clavel Gallardo, una actriz orgullosa de sus raíces y de una carrera forjada con constancia durante más de 5 décadas. Nacida en Oaxaca en 1936, se trasladó siendo joven a la Ciudad de México para abrirse camino en el teatro, el cine y la televisión. En la pantalla grande participó en producciones emblemáticas como Tarahumara y La Soldadera, además de proyectos internacionales.
Mientras que en la televisión se convirtió en un rostro habitual del melodrama con títulos como Los ricos también lloran, Monte Calvario, El pecado de Oyuki y María Isabel. Siempre orgullosa de su origen indígena, impulsó iniciativas culturales en su tierra, promovió una escuela de arte dramático en Pinotepa Nacional y ocupó cargos gremiales dentro de la ANDA. Falleció en la Ciudad de México el 19 de mayo, a los 90 años, tras complicaciones derivadas de una caída, aunque otra versión familiar señaló hipertensión pulmonar agravada por neumonía. Sus restos reposan en Pinotepa Nacional, Oaxaca, el lugar al que siempre mantuvo un profundo vínculo. Lourdes Ambó, una de las sopranos mexicanas más sólidas y versátiles de las últimas décadas. Nacida en la Ciudad de México en 1958, desde muy joven destacó por una voz privilegiada que la llevó a construir una carrera de más de 4 décadas. Participó con la Orquesta Sinfónica Nacional en una versión de concierto de Don Carlo de Verdi y poco después debutó profesionalmente con la Compañía Nacional de Ópera interpretando a Olimpia en Los cuentos de Hoffmann. A lo largo de su trayectoria transitó con naturalidad por la ópera clásica, la música contemporánea, el oratorio y la música de cámara, combinando rigor técnico con una expresividad muy personal. También incursionó en el doblaje, siendo la voz en español de las canciones de Bella en La Bella y la Bestia. Además de su faceta artística, fue una activa gestora cultural, se desempeñó como subdirectora artística de la Compañía Nacional de Ópera y dirigió artísticamente la Ópera de Bellas Artes. En 2023 recibió la Medalla Bellas Artes en Música. Falleció el 28 de agosto en la Ciudad de México, a los 64 años, víctima de cáncer. Luego tenemos a Robert Redford, una figura esencial del cine estadounidense y uno de los grandes puentes entre el Hollywood clásico y el cine independiente. Nacido en Santa Mónica, California, en 1936, construyó una carrera monumental como actor, director y productor. Protagonizó más de 50 películas y dirigió 9 largometrajes, entre ellos Ordinary People, trabajo que le valió el Oscar como director. Más allá de la pantalla, su influencia fue decisiva al fundar el Instituto Sundance y su festival, semillero del cine independiente contemporáneo. Redford falleció el 16 de septiembre, a los 89 años, en su hogar de Sundance, Utah. Murió mientras dormía y no se reveló una causa oficial. Diversas figuras del cine lo despidieron destacando no solo su peso artístico, sino también su compromiso con el activismo ambiental. Salvador Aguilar, mejor conocido como Cella Drago, una de las voces más emblemáticas del rock mexicano. Cantante y compositor, fue cofundador y frontman de la banda Coda, grupo surgido a finales de los años 80 que se convirtió en protagonista del auge del rock nacional en los 90 con temas como Aún Eternamente y Tócame. Su timbre potente y su carisma en el escenario lo volvieron un referente para toda una generación. En 2024 hizo público que padecía cáncer de estómago y enfrentó cirugías, quimioterapia y radiación. A inicios de agosto de 2025 comunicó a sus seguidores que los médicos ya no podían hacer más y dejó un mensaje de agradecimiento que conmovió a la escena musical. Falleció el 21 de agosto, a los 56 años. Su funeral fue privado y, semanas después, se realizó un homenaje abierto en el Salón La Maraca de la Ciudad de México, tal como él lo había dejado previsto. Su legado permanece como la voz histórica de Coda y una presencia inolvidable en los escenarios de México y América Latina. John Michael Osborne, nacido en el Reino Unido en 1948, conocido mundialmente como el inconfundible Príncipe de las Tinieblas. Cofundador y voz de Black Sabbath, fue una pieza clave en la creación del heavy metal y una influencia decisiva para generaciones enteras de músicos. Más allá de los escenarios, también protagonizó una segunda vida mediática junto a su familia en el programa The Osbournes. En sus últimos años enfrentó múltiples problemas de salud, cirugías y la enfermedad de Parkinson, diagnosticada públicamente en 2020, sin que eso apagara del todo su vínculo con la música, regresando de forma puntual a los escenarios y al estudio. Falleció el 22 de julio, a los 76 años, a causa de un infarto y rodeado de su familia. Días después, un cortejo fúnebre recorrió lugares emblemáticos mientras el mundo le rendía homenaje. Roberta Cleopatra Flack, nacida en Carolina del Norte en 1937, una de las voces más elegantes y profundas de la música soul y el R&B, formada como pianista clásica. Estudió con beca en la Universidad de Howard antes de ser descubierta por Les McCann.
Su gran proyección internacional llegó cuando Clint Eastwood utilizó The First Time Ever y Saw Your Face en la película Play Misty for Me, convirtiendo la canción en un himno atemporal. A lo largo de su carrera obtuvo múltiples premios Grammy y fue reconocida con un galardón a la trayectoria en 2020. En 2022 se informó públicamente que padecía esclerosis, condición que le impidió continuar cantando. Falleció el 24 de febrero, a los 88 años, en paz y acompañada de su familia. Su despedida pública fue concebida como una celebración de vida, con homenajes que resaltaron la delicadeza y fuerza de su obra. Giorgio Armani, el diseñador italiano que transformó para siempre la forma de vestir del mundo contemporáneo. Nacido en 1934, redefinió la sastrería con líneas limpias, colores sobrios y el traje desestructurado que dominó el cine y las alfombras rojas desde los años 80. A partir de esa década expandió su imperio con marcas como Emporio Armani y Armani Exchange, además de perfumes y accesorios que consolidaron su nombre como sinónimo de elegancia moderna. En 2002 fue nombrado embajador de buena voluntad de la ONU. Falleció en Milán el 4 de septiembre, a los 91 años. Su casa informó que se realizaría una capilla ardiente abierta al público en la sede de la compañía, seguida de un funeral privado. Aunque no se detalló la causa de su muerte, su legado permanece vivo en un sistema global de marcas y en una estética que introdujo comodidad y modernidad en el vestir. Alicia Bonet fue una actriz mexicana nacida en 1947, conocida especialmente por su papel protagónico en Hasta el viento tiene miedo de 1968. Cinta de terror que se ha convertido en un clásico del cine nacional. También destacó en filmes como El escapulario de 1968 y Rubí de 1970, basada en la famosa historieta de Yolanda Vargas Dulce. Su carrera abarcó décadas y la Asociación Nacional de Intérpretes confirmó su fallecimiento el 26 de octubre de 2025 a los 78 años de edad, provocando reacciones de admiración y tristeza entre el público y colegas que la recordaron como una de las figuras icónicas del cine mexicano de los años 60. Eduardo Manzano fue una figura emblemática de la comedia en México. Nacido el 18 de julio de 1938, se consolidó en la radio y el teatro antes de alcanzar gran popularidad como parte del dueto cómico Los Polivoces, junto a Enrique Cuenca. Su humor, marcado por personajes inolvidables y voces inconfundibles, lo convirtió en una pieza clave de la comedia televisiva y teatral mexicana. Su familia confirmó su muerte el 4 de diciembre de 2025, una despedida que movilizó a colegas, fans y generaciones que crecieron con sus sketches y apariciones en cine y televisión. Además de estos nombres, este 2025 ha sido un año especialmente doloroso para la cultura popular con la partida de muchas otras figuras destacadas a nivel mundial y mexicano, lo que ha generado una amplia reflexión sobre las contribuciones de estas personas al cine, la música, la televisión y otras artes.